Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el tema del proyecto educativo nacional. Y bueno, para esta materia que es proyectos educativos y administración o gestión de la educación, eh, tenemos que empezar pues hablando desde lo macro, que son los proyectos educativos nacionales. Y bueno, para empezar, quiero preguntarte, ¿qué tendrán en común Cuba, Venezuela, Canadá, Hong Kong, Corea del Sur, Finlandia? Bueno, pues estos países son los que invierten mayormente en educación. Tienen el top 10 de la inversión que ellos realizan en educación. Sin embargo, ¿por qué no todos los países ven reflejada esta inversión? Bueno, esta inversión no sirve de nada si un país no tiene un proyecto educativo de calidad. Y bueno, para hacer un proyecto educativo tienes que resolver una problemática del país, una problemática social, tomar en cuenta todo lo que sucede a nivel país, desde pues la economía, la cultura, todo tomarlo en cuenta para poder realizar un buen proyecto que lleve a un buen fin. Y bueno, eh, en México, por ejemplo, las problemáticas pues son prácticamente dos. Una es la cobertura, o sea, no tenemos suficiente oferta académica gratuita para toda la población. Estaba leyendo algunas cifras y son alarmantes la cantidad de gente, de jóvenes que no tienen cupo en una universidad. Y bueno, esa es la parte de la cobertura. La otra parte es la calidad de la educación. O sea, la educación no sirve de nada tener a lo mejor mucha cobertura si la calidad no es la adecuada. Entonces, tienen que ir de la mano. No es nada más el tener educación para todos, como el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela ganó un premio por erradicar la analfabetización en su país. Pero, ¿cómo está Venezuela? O sea, ¿realmente se ve reflejada esta inversión que el país ha hecho en educación? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto educativo nacional? Y bueno, por otro lado es el bienestar de la gente. Casos como Corea del Sur, por ejemplo, como Hong Kong, son lugares donde efectivamente tienen un gran proyecto educativo, tienen un sistema precioso educativo, los mejores lugares en los exámenes de PISA, etcétera, pero ¿a qué costo? Son los países con mayor índice de suicidios de estudiantes. Entonces, creo que para hacer un buen proyecto tenemos que conjuntar entonces estas tres cuestiones. O sea, que haya una cobertura adecuada, que todo el mundo tenga acceso a la educación superior, que haya una educación de calidad, o sea, qué es lo que estamos enseñando, hacia dónde queremos llegar, cuál es el objeto de nuestro modelo o de nuestro proyecto educativo y el bienestar. O sea, realmente los estudiantes están desarrollándose en todo su potencial, realmente son felices cuando van a la escuela, están aprendiendo realmente o solamente están memorizando y sacando las mejores notas para obtener los mejores lugares en los exámenes, ¿no? Que se ven a nivel mundial. Entonces, todo eso es sumamente importante conjuntarlo para desarrollar un buen proyecto. En esta materia vamos a ver cómo se desarrolla un proyecto educativo. Por eso es súper importante que sí se conecten a las reuniones y que participen, porque cada Zoom que vamos a hacer en cada semana es justamente para ir aclarando dudas y para ir construyendo juntos todo lo que es un proyecto educativo. Ahorita estamos hablando a nivel macro, ¿no? De los países como Finlandia, por ejemplo, donde su proyecto educativo, el docente tiene una parte sumamente importante en ese proyecto. Esa es la otra parte. Nosotros en un proyecto educativo tenemos que establecer un objetivo y hacer un diagnóstico, o sea, cómo está la población, cómo está la situación,
no enmascarar, no maquillar las cosas, sino realmente identificar cuáles son las fortalezas, que es con lo que contamos, las debilidades, que es lo que no tenemos, lo que necesitamos fortalecer, lo que está pasando en el mundo, todo lo que nos afecta, todo lo que incluso ha pasado ahora, ¿no? Con enfermedades, con pandemia, etcétera. O sea, todas estas cuestiones pasadas, presentes y futuras hay que incorporarlas en nuestro análisis de un proyecto educativo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando ya de temas tecnológicos sumamente elevados, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos a incorporar el metaverso, ¿no? En las cuestiones educativas. ¿Se puede incorporar? ¿México lo podrá hacer? ¿En dónde lo podrá hacer? O sea, todas estas preguntas tenemos que hacerlas cuando estamos desarrollando un proyecto educativo. Ahora nosotros pues no vamos a trabajar en un proyecto nacional, ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos este alcance para poder influir y poder desarrollar un proyecto de esa naturaleza. A lo mejor alguna de ustedes lo puede hacer. Pero por lo pronto vamos a aprender cómo desarrollar nosotros un proyecto educativo en nuestro nivel, a nuestra cancha. Y para esto, bueno, vamos a ir trabajando semana por semana todas las partes de un proyecto educativo. Muy bien, les decía que para hacer un buen proyecto hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? Y considerar fortalezas, debilidades, los actores que intervienen, todas las partes que están involucradas en este proyecto. Después hay que armar una estrategia. Y esta estrategia tiene que ver con la comunicación que vamos a emplear, la implementación, cómo va a ser. Recientemente el gobierno sacó un proyecto educativo que es el nuevo modelo educativo mexicano. Bueno, ahora en las noticias dijeron, híjole, ¿saben qué? Va para atrás porque no se puede implementar. Entonces, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que pasó que no se pudo implementar o por qué se frenó en este momento? Entonces, todas estas cuestiones nos hablan de una falla en el diseño de la estrategia. Algo no se consideró, a lo mejor fue demasiado complejo, fue un cambio muy radical y no es factible hacer cambios tan drásticos de un momento a otro. A lo mejor no se consideraron todos los actores o todos los pasos que había que seguirse y por eso no se pudo llevar a cabo o no se puede llevar a cabo en este momento, ¿no? Entonces, para poder hacer un proyecto educativo no es nada más soñar y decir, ay, sí, vamos a quitar esto y vamos a implementar esto otro y vamos a traernos metodologías y cosas de otros países, porque no es tan fácil. Nosotros vivimos en un contexto distinto al de Finlandia, ¿no? O distinto al de Canadá. Entonces, nuestra educación es diferente, nuestros recursos económicos son distintos, nuestros actores políticos son diferentes. Aquí, por ejemplo, sabemos que un proyecto educativo nacional pues tiene de vida un sexenio. Entonces, ese es uno de los graves problemas por los que tal vez México no ha alcanzado niveles óptimos en buenos proyectos educativos, ¿no? Porque sabemos que están delimitados en el tiempo. O sea, no hay proyectos de larga duración o de largo plazo. Nuestros proyectos son cortoplacistas, o sea, queremos hacer grandes cambios en 6 años. Y para hacer un cambio de esa naturaleza no se lleva unos 6 años, ¿no? O sea, son procesos largos. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuáles son las estrategias que se requieren e implementarlas de la mejor manera. Pero hay un punto importante que países como Finlandia sí los reconoce, que son los habilitadores. Para que un proyecto sea de éxito, hay un factor importante que es el habilitador. O sea, en este caso serían los docentes. Los docentes son el gran habilitador de los proyectos. O sea, tenemos que incluir dentro de la estrategia esta formación a los docentes en los nuevos modelos educativos, para que ellos sean los que transmitan ese modelo hacia todos los niveles escolares. O sea, ellos son los que a final de cuentas implementan los modelos. Entonces, si nosotros
tenemos un gran diseño y una gran estrategia y todo está perfecto y tenemos muy bien delimitados los alcances y tenemos a los actores y sabemos cuáles son nuestros recursos, etcétera, pero no incluimos a los docentes en esta transmisión del conocimiento, pues nuestro modelo simplemente va a quedar en un bonito papel, ¿no? En estas carpetas blancas que luego hay en las oficinas, donde dices, ah, mira qué padre, se planeó, se hizo, se comunicó a grandes esferas, a la prensa y todo el mundo sabe y todo el mundo opinó, etcétera, pero los maestros nunca supieron cómo, o siguieron haciendo lo que mejor pudieron, o nadie los preparó, nadie los capacitó. Entonces, los grandes habilitadores o unos de los grandes habilitadores para que los proyectos educativos sean de éxito precisamente son los docentes. Entonces, Finlandia, por ejemplo, puso al docente en un lugar estratégico dentro de su proyecto educativo. Para empezar, quien quiere ser docente lleva una preparación enorme porque allá un docente es visto como lo máximo, ¿no? O sea, no cualquiera llega a ser un docente en Finlandia. O sea, tienes que tener una preparación muy grande. A los docentes se les incorpora en todos los proyectos. Los docentes son los que son evaluados, por ejemplo, en su práctica. Los evalúan instituciones o gente de las escuelas y ven su desempeño en las aulas y después se les da una retroalimentación donde ellos también pueden colaborar, ¿no?, con este proceso evaluativo, y entonces ellos tienen este papel súper importante y esencial y son la columna vertebral de todo el cambio educativo en ese país. Entonces, acá habría que preguntarnos, ¿no?, ¿qué tanto estamos formando a nuestros docentes? Y yo les quiero poner a pensar un poquito en el nivel educativo, nivel superior. ¿Qué es lo que pasa en el nivel superior? Fíjense, a lo mejor para ser un docente de nivel básico, pues tú tienes que estudiar una licenciatura en pedagogía o tienes que estudiar la normal, etcétera. Para ser un docente de nivel medio bueno, sí, medio superior todavía, se te pide alguna licenciatura que tenga que ver con educación y ya, bueno, en el caso del nivel medio, ya es la licenciatura de educación de tu materia, ¿no? O sea, si voy a dar, no sé, artes plásticas, tengo que ser licenciado en educación de artes plásticas, ¿sí? No solamente un experto en artes plásticas, sino que también debo tener estas habilidades pedagógicas. Pero, ¿qué va pasando a lo largo de cómo van subiendo los niveles educativos? Por ejemplo, en el nivel superior, a los docentes ya no se les pide tener estas licenciaturas en educación, ¿verdad? Ya con que sean, bueno, si voy a dar temas de arquitectura, pues tengo que ser arquitecto, si voy a dar, no sé, cuestiones de física, pues tengo que ser físico, ¿no? Entonces, con que tú valides tu experiencia técnica es suficiente. Sin embargo, los docentes a nivel superior también deberían tener una formación en habilidades pedagógicas. Y eso es muchas veces lo que nos está haciendo falta en las universidades, en los proyectos educativos. Aquí les estoy dejando como algunos tips para que cuando ustedes desarrollen su proyecto educativo, que como les menciono, no va a ser un proyecto a nivel nacional, pero sí vamos a trabajar uno a nivel local, ya sea en la escuela donde tú trabajas o en esta escuela, ¿no? Estamos en la Universidad USN Global. Bueno, ¿qué le falta a la USN Global? Vamos a armar un diagnóstico, vamos a desarrollar un proyecto y lo vamos a ir manejando durante todas estas semanas hasta concluirlo, al menos en documento, y decir, bueno, así es como se desarrolla un proyecto educativo y así es como se gestiona la educación. Entonces, bueno, este es el objetivo de esta materia, que tú aprendas que así como nosotros vamos a ir trabajando en este proyecto, también los países
desarrollan los diagnósticos, revisan las problemáticas, hacen análisis extensos de todo lo que implica hacer un cambio en la educación y ven quiénes son los habilitadores o con quiénes se van a apoyar para lograr que estos proyectos educativos sean un éxito. Y veamos que no solamente es tener éxito o con qué estás midiendo el éxito, ¿no? Si tu éxito lo estás midiendo con el número de matriculados, bueno, pues a lo mejor ya hay más gente en las escuelas, ¿no? Eso no sé qué tan bueno sea, o si la calidad es lo que importa o la cantidad, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que yo quiero entonces es tener una educación súper de calidad y no me importa que la gente o que los estudiantes se maten estudiando y que no tengan vida porque necesito los primeros lugares en las evaluaciones internacionales. Entonces, ¿a qué costo vamos a hacer eso? ¿O cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que cada vez los alumnos aprendan más, que tengan pensamiento crítico, que disfruten estudiar, que se les desarrolle una creatividad para resolver problemas, que se les desarrolle este gusto por saber más. Esto es lo que quiero. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Y bueno, todo esto es sumamente importante para realizar nuestro proyecto educativo. Esto es lo que también los gobiernos toman en cuenta para realizar sus propios proyectos. Y bueno, pues vamos a trabajar muy duro este mes porque es importante que esto no quede solamente a nivel teórico. Yo les he dicho que la teoría ustedes la pueden buscar en Internet. En Internet tenemos libros, acceso a bibliotecas públicas de todo el mundo, tenemos información a por mayor. El problema es justamente decir, bueno, ¿cuál es la información valiosa, no? Pero información tenemos. Entonces, no tiene ningún caso que yo les llene de teoría y que les diga qué es un proyecto, cómo se realiza un proyecto. Eso lo pueden googlear. Lo importante aquí es que ustedes vivan el proceso, que ustedes se enfrenten a desarrollar un proyecto educativo y que digan, oye, yo ahora soy capaz de desarrollar un proyecto. A lo mejor a nivel mi escuela o a nivel mi comunidad o a nivel mi estado, no sabemos hasta dónde vamos a llegar algún día, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nos toca participar alguna vez en un proyecto nacional. Entonces, sepamos cómo se vive un proyecto, cómo se hace realmente los proyectos de cualquier tipo, pero más los educativos que tienen tanto impacto. Entonces, bueno, pues bienvenida a esta materia. Esperamos que todo salga muy bien y que te conectes para que podamos trabajar de la manera en que está planeado todo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos la próxima clase.